No te pierdas este y todos los viernes a las 6 de la tarde tu programa Asesoría Migratoria, con el máster en Derecho Internacional y Leyes Migratorias de los Estados Unidos, aquí por Televisión Zuluteca, más nuestra, más tuya. Como siempre los días viernes estamos en vivo a través de Televisión Zuluteca. Bienvenidos al espacio Asesoría Migratoria con Jorge Luis Araniva. Hemos estado ausentes algunos fines de semana, pero siempre el programa lógicamente ha estado al aire para que ustedes recibieran esa información tan importante que viernes a viernes damos con el especialista de la materia Jorge Luis Araniva, que es máster en Derecho Internacional de Leyes de los Estados Unidos. Aquí lo tenemos ya en estudios y vamos a compartir este interesante programa de las citas de emergencia y otros tópicos de interés. Jorge Luis, bienvenido, gusto saludarlo. Aquí estamos a través de Asesoría Migratoria. Gracias, don Julio César. Amigos televidentes que cada viernes, pues cada fin de semana nos están sintonizando en este programa que desde el principio hemos dicho que es un aporte a la comunidad para orientar en este tema tan importante y tan cotidiano como lo es el tema migratorio. Efectivamente, esta noche vamos a estar hablando sobre las citas de emergencia o cómo adelantar una cita, si es que ya existe alguna cita programada o si alguien necesita con urgencia programar una cita para su entrevista de solicitud de una visa. Eso es lo que vamos a estar hablando y otros temas también relacionados, siempre migratorios, para que nuestros amigos televidentes puedan conocer y también puedan hacer uso del teléfono, pues del canal también, para que interactuemos y podemos evacuar las interrogantes o las dudas que tengan sobre cuestiones migratorias. De hecho, siempre damos oportunidad para que usted, amigo televidente, pueda marcar, y lo puede hacer no solamente al final, en el transcurso del programa, y preguntar sobre la ponencia que este día hará Jorge Luis Araniva, máster en Derecho Internacional y Leyes de los Estados Unidos. Es un gran aporte, como lo decía Jorge Luis, que da a nuestros televidentes, a ustedes, porque en esto de leyes de los Estados Unidos es algo bastante complejo y algunas veces personas malintencionadas aprovechan la buena fe de los salvadoreños, les estafan, como comúnmente lo conocemos, y al final no se logra el objetivo, que es el que tal vez usted ha querido lograr, de volver o de encontrar, de sacar sus documentos en regla o tener una nacionalidad en los Estados Unidos. Por eso el programa, el perfil es eminentemente de orientación con el experto en la materia, Jorge Luis Araniva. Voy a ir a los mensajes de nuestros anunciantes a través de este programa, pero cuando retornemos conoceremos ya qué comprende esto de las citas de emergencia, por supuesto, bajo las leyes de los Estados Unidos. Estamos a través de Asesoría Migratoria con Jorge Luis Araniva, experto en la materia de leyes migratorias de los Estados Unidos. Bueno, el tema, tal como lo habíamos anunciado al principio, es cita de emergencia. Habíamos conocido las citas que son previamente, digamos, en trámites de visa, que hay días de anticipación y es la Embajada de los Estados Unidos la que da específicamente el día en que uno tiene que asistir al consulado y hacer la respectiva entrevista. Pero en este caso, cita de emergencia es otro movimiento, pero siempre de carácter migratorio. Jorge Luis, ¿qué comprende esto de citas migratorias? Correcto. En todo proceso de solicitud de una visa de cualquier tipo que estemos aplicando, es necesario programar previamente una cita. Hay que recordar un poco de dónde venimos. Hace unos años que se empezó, digamos, a masificar la entrega de visas a trabajadores, a empleados, a gente campesina también que ha podido acreditar que tiene raíces aquí en El Salvador, que fue a partir del año 1998. Ese año marcó un antes y un después del acceso a
a la visa, ¿verdad?, de turismo más que todo, no se programaba cita. La gente iba desde la 1 de la mañana a hacer fila en la calle que está frente al bulevar que está frente a la embajada, y allí aguantaba frío, muchas veces lluvia, y hasta que podía entrar. Entonces no había un sistema de citas. Posteriormente se estableció el sistema de citas vía teléfono, pero resulta de que muchas personas programaban cita vía teléfono y el día de la cita o de la entrevista no llegaban. Entonces eso le hacía caer en un impasse administrativo a la embajada para atender a las personas. Posteriormente, para mejorar ese sistema, se ha desarrollado una plataforma electrónica, es decir, un sitio web especial que es manejado por el Departamento de Estado, específicamente por el Homeland Security, que es la seguridad nacional, en donde las personas deben de crear un perfil, es decir, deben de crear una cuenta cada solicitante, para que desde ahí, desde esa cuenta propia que se le genera y se le genera un perfil a las personas, puedan programar una cita. Pero resulta de que para poder programar una cita, en el sitio web les piden dos datos. Uno, el ID o la identificación de la confirmación o de la aplicación que ya llenó. Y dos, que es lo más importante en estos casos, la referencia del pago en el banco respectivo de $160. Es decir, antes por teléfono le programaban la cita sin haber pagado o probar que había pagado ya los 160 o los 150 o los $100 que costaba antes. Hoy no, si no se comprueba en el sistema de que ya hubo ese pago, no se le habilita la posibilidad de programar una cita, de tal manera que las personas que pueden, digamos, tener acceso a programar una cita es porque ya pagaron. Y por lo tanto, esa es como una obligación para las personas para que vayan el día que han programado la cita. El día de ayer, por ejemplo, la fecha más próxima para una entrevista o una cita para la entrevista en la embajada es para el 18 de febrero, ¿verdad? O sea, estamos hablando de varios días de aquí para allá, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando hay una persona que no quiere esperar porque no puede, por lo que tiene que hacer hasta el 18 de febrero para ir a una entrevista? Quiere ir la próxima semana, por ejemplo, el lunes o el martes. Entonces, a esto se le llama citas de emergencia, ¿verdad? A aquella necesidad que tiene el usuario de ir a una cita antes de la primera fecha disponible. Si la primera fecha disponible de aquí para adelante es el 18 de febrero, pero yo quiero ir el 10, el 11, el 12 de febrero a una cita porque me urge, si me aprueban la visa, me urge ir a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Debo de adelantar la cita que ya hay que, o sea, de hecho hay que agarrar la fecha más próxima, ¿verdad? Y luego hacer un procedimiento para adelantar esa fecha que ya agarré, ¿verdad? Entonces, a eso se le llama adelanto de cita o cita de emergencia. Ahora, como es algo especial, no es lo común. Lo común no es adelantar la fecha de una cita, pero por razones personales, familiares, de salud, yo necesito programarla antes. Entonces, yo debo de justificar, o sea, primero saber que lleno el requisito para poder justificar se me cambie la fecha de entrevista. Eso es importante tenerlo claro. Pero Jorge Luis, brevemente, si por X o Y situación necesita la cita adelantada, ¿cómo comprobar ante los Estados Unidos o a qué dirección específicamente, correo electrónico o número telefónico, tiene que llamar? Pero no solamente el hecho de llamar, yo pienso de que con el avance que tiene la tecnología y el sistema de investigación de los Estados Unidos, tienen que comprobar a través de algún documento el que está solicitando el anticipo o el adelanto de la cita para justificar. Okay. ¿Cómo es que lo hacen? Okay. Inicialmente, como dije anteriormente, es necesario crear ese perfil, esa cuenta en internet a favor de cada solicitante y
Desde ahí programar la cita. Se programa la cita con la fecha primera disponible. Yo doy el ejemplo que la fecha más próxima era el 18 de febrero. Okay. Entonces, tomamos la cita ese día, para el 18 de febrero, y ya la tenemos programada. Pero luego decimos, no, pero yo ese día es muy tarde para mí. Yo necesito ir antes. Entonces, para yo poder tener acceso o derecho a solicitar una cita de emergencia o adelantar la cita que ya programé, yo debo de, por ejemplo, uno de los primeros requisitos, en el caso de tener una emergencia de salud, van a pedirle a este solicitante que justifique mediante 3 cuestiones. Uno, una carta del médico o del centro hospitalario o médico que lo está atendiendo aquí en El Salvador, donde explica y justifica que hay necesidad urgente de trasladar a este paciente para un centro de atención en los Estados Unidos, debido a que el tratamiento al que debe ser sometido y que peligra su vida no puede ser tratado aquí en El Salvador. Ese es un requisito. Esa es una carta, una constancia. La otra carta o constancia debe de ser del centro hospitalario o médico de los Estados Unidos que lo va a recibir, donde expresa que sí están preparados para recibir a este paciente y para darle la atención que él requiere para poderle salvar su vida. Y lo otro, en la misma carta del Hospital de los Estados Unidos debe de expresar un promedio, al menos un promedio, cuánto va a ser el costo de todo el procedimiento médico. Y tercero, la persona que está con la emergencia de cambiar su cita para adelantarla, para hacerla más pronto, debe de comprobar que tiene el fondo económico suficiente o necesario para cubrir ese tratamiento que dice que se va a ir a hacer allá. Teniendo estos 3 elementos, la carta médica de El Salvador, la carta médica de Estados Unidos y el comprobante de suficiencia económica para poder suplir este viaje y el tratamiento, siempre en la misma cuenta electrónica que hemos creado hay una pestañita que dice adelantar o citas de emergencia. Entonces ahí se le da clic y ahí se reporta la necesidad que tiene el usuario de adelantar su cita, y ahí mismo en la misma página, hay espacio para adjuntar documentos. ¿Cuáles documentos? La constancia médica de acá de El Salvador, la constancia médica de los Estados Unidos, y puede ser escaneado en la libreta de ahorro, ¿verdad? De tal manera de que como tanto la carta médica de acá y de Estados Unidos lleva información, contactos, números de teléfono, direcciones de quien está remitiendo esta información, al ser enviada esta información, ellos empiezan a verificar la veracidad de esos documentos y la veracidad o la existencia de esa necesidad de ese tratamiento, por ejemplo. Luego, hay una notificación vía correo electrónico, como usted bien lo dice, don Julio César. Hoy es todo así de manera electrónica. Inclusive en este caso de adelantar una cita o una cita de emergencia no se puede hacer por vía teléfono. Ahora, una cita normal sí. Jorge Luis, pero bueno, en esta primera participación de cuáles son los requisitos a cubrir para que la Embajada de los Estados Unidos le acepte una visa o le acepte el trámite anticipado de visa, ¿será que solo en casos de enfermedad? Pero si alguien, por decir algo, tiene amenazas y le urge sacar su visa para salir del país y no quiere salir de mojado, sino que quiere salir legal, pero la cita la tiene programada para digamos, al cierre del mes de febrero y la persistencia de la amenaza es clara y puede hasta perder la vida, ¿en ese caso no aplica? ¿O no, solamente que sea médico? No aplica en el tema de adelantar. De adelanto de visa no aplica. De adelanto de cita para la entrevista, no, porque ya están establecidos los criterios, digamos, justificativos. Uno de ellos es la cuestión de salud. Existe otro elemento, otro criterio también que es tomado en cuenta, pero no el de peligra la vida, pues porque también eso va a reñir con la naturaleza de la solicitud de visa que está haciendo. Se supone pensarían que a quedarse va. Correcto. Está solicitando una visa de turismo, pues no
y quiere justificar con eso, lógicamente no pierde la naturaleza, porque es obvio que no va a regresar al país porque tiene esa amenaza. Entonces, pero cumpliendo este requisito de la necesidad médica que tiene el solicitante en ese sentido, sí entra a considerarse la posibilidad que puedan adelantarle la cita. Pero, como repito, todo se hace vía electrónica, desde la cuenta o el perfil que le han creado o que se ha creado para cada usuario, y todo se procesa vía electrónico. Tanto la solicitud del adelanto de la cita, como también la gente recibe en su correo electrónico que tiene registrado en esa cuenta la respuesta de sí o no. Y si dicen que sí, ahí mismo está el link, digamos, o la manera de cómo accesar a llenar un pequeño formulario para programar adelantadamente la cita. Qué interesante tener a la mano este programa y además la asesoría directa o personalizada de Jorge Luis Araniva. En el caso de realizar este trámite, yo creo que así de manera particular, que alguien lo quiera hacer, puede caer en un error y pierde la oportunidad. Lo más indicado, lo más lógico en este momento, pues sería buscar al especialista en la materia. Vamos a ir a unos mensajes y cuando retornemos conoceremos más. Estamos en Asesoría Migratoria con Jorge Luis Araniva, experto en la materia, y hablando sobre el tema de adelanto de cita. Asesoría Migratoria. Bueno, estamos a través de Televisión Usuroteca, canal 62, 95, 24. Gracias por sintonizarnos en los Estados Unidos a través de la web. Y en el Facebook como Televisión Usuroteca. En el Oriente estamos como canal 62, 95 y 24 en el departamento de Usurután. Los viernes siempre estamos en vivo para que usted pueda participar. Vamos a habilitar nuestra línea telefónica, el 2624-6262, para que ustedes puedan preguntar. Mientras yo también estoy haciendo algunas interrogantes al máster en Derecho Internacional de Leyes Migratorias de los Estados Unidos, Jorge Luis Araniva, también usted puede hacerlo a través de nuestra línea telefónica 2624-6262. Bueno, Jorge Luis, estaba debatiendo el hecho de que si este beneficio era solamente para las personas que tenían alguna emergencia en cuanto a salud. Yo decía, bueno, y si hay una amenaza, ¿aplican o no aplican? Usted categóricamente nos ha explicado que no, y lógicamente tendría que ser que no por el hecho de que los Estados Unidos, si solicita una visa de turismo, significa que se va a quedar en los Estados Unidos si presenta una certificación policial de la Fiscalía de que estás recibiendo amenaza. Entonces no se la van a dar, lógicamente no se la dan. Pero ¿será que hay algún otro criterio que tal vez pueda aplicar para los salvadoreños en cuanto al adelanto de cita, Araniva? Sí. Recordando que estamos hablando del tema de la visa de urgencia, digamos, o sea, solicitudes o citas de urgencia, que de repente algo imprevisto, algo que no se esperaba, y en los casos de los enfermos, digamos, de repente hay una crisis que no estaba prevista y que no pudo cubrirse en El Salvador. Entonces, ahí la justificación para que pueda aplicar a ese adelanto. También existe otro imprevisto por el cual los usuarios de este sistema pueden justificar que se le adelante una cita, es decir, que los atiendan mucho antes de la fecha que está disponible en este momento. Y es el caso del funeral o la defunción, o primero la defunción y luego el funeral, de un familiar inmediato. ¿Pero este familiar inmediato en los Estados Unidos o aplica en El Salvador? No. ¿Cómo es que este caso es de salida? Que se murió el familiar inmediato en los Estados Unidos. Ahora, pero para el compatriota que está en los Estados Unidos y no tiene permiso de salir, yo veo que en algunos momentos ha aplicado, Araniva, cuando de acá le mandan la documentación que ha fallecido la mamá, el papá. Pero bien, usted es el experto. Sí, de eso podemos hablar luego, que se trata del permiso de reentrada o el reentry que le llaman, que también deben de cumplir ciertos requisitos para darle chance, como dicen, al que esté en Estados Unidos para que venga aquí a El Salvador a
al entierro, pues, al funeral de su familiar inmediato, y que pueda ingresar nuevamente tranquilo a Estados Unidos. Ya lo vamos a explicar eso también. Pero en este caso estamos hablando de salvadoreños, salvadoreñas que están acá en el país y que de repente es algo inesperado, ¿verdad? Le llaman, se murió tu familiar. Entonces, el que está aquí dice, tengo 30 años, tengo 20 años de no ver a mi familiar y yo quiero ir. Entonces, empieza el proceso de solicitud de visa y le dicen de que, por ejemplo, dentro de 6 días va a ser el entierro. Entonces, se le llena la aplicación, se le programa la cita y resulta que la cita más próxima es 15 días para adelante. Entonces él dice, no, o ella, no, esto no me sirve porque el entierro va a ser antes, yo quiero ir al entierro. Entonces en este caso también aplica hacer todo este procedimiento de solicitud del adelanto de la cita, pero siempre recordando que para poder adelantar una cita tuvimos que ya haber agendado una cita con la fecha próxima que existía. Ahora, si se han fijado, yo he mencionado que este beneficio es para cuando se muere un familiar inmediato en los Estados Unidos. Y esto es de tenerlo bien claro. Jorge Luis, perdón, pero resulta de que no aplicaría, porque tú dices de que no aplicaría si no tiene ya una cita programada. En el caso de un familiar que falleció, como eso de la muerte es así, repentina, y no tenía el familiar acá en El Salvador programado nada, ni se le ocurría ir a tramitar visa o solicitar el trámite para que le programaran una fecha específica de cita, entonces eso quedaría totalmente descartado. No, refiérese a lo siguiente, esto del hecho de tener ya una cita programada. Se refiere al hecho de que me dicen o le dicen al usuario o a las personas que están solicitando esta adelanto, digamos, que el familiar lo van a enterrar dentro de 6 días, por ejemplo. Entonces, pero cuando se va a programar la cita, uno le dice a la persona, pero mira, la cita más próxima no está para 6 días, está para 15 días. Entonces, no, pero yo quiero ir antes. Ok, entonces, ¿qué es lo que se hace en ese momento? Se debe de agarrar ese día disponible que hay, se debe de programar para ese día. Ahora, indiferentemente a la fecha que le programen. Correcto. Ahí estaría incurriendo en una falta, mintiendo. No. Porque ya tendría en el fondo, Jorge Luis, la idea del por qué está aceptando. Sí, lo que pasa es que el protocolo, digamos, o el procedimiento que tiene señalada la embajada a través de sus portales electrónicos es ese. Ellos dicen, agarre la que ya está disponible para que usted ya esté en el sistema de programación de cita. Luego, déle clic a la pestaña donde dice solicitar una cita de emergencia, ¿verdad? Pero primero ya está en el sistema de la cita. Y luego ahí empieza el procedimiento para poderla adelantar. O sea, lo que yo trataba de explicar a los amigos televidentes es el hecho de que en el proceso, o sea, no es que se va a ir a solicitar de un solo un adelanto, no, primero se programa con la que está y luego se hace el procedimiento de adelanto. Ahora, ¿quiénes eran los beneficiados? Decíamos, cuando se nos muere un familiar inmediato en los Estados Unidos. Y se va a entender como familiar inmediato, padre, esposo o esposa, hermano o hermana e hijos. Hasta ahí. Esos son los familiares inmediatos que para este caso procede. Se muere el abuelo, no entra. No incluye. No incluye. Se muere el tío, no incluye. O sea, es importante decírselo a los amigos televidentes porque de repente alguien les puede decir, hey, se murió tu tío, entonces apúrate y vamos a pedir una adelantada. Que no va a proceder. Solamente es si se me murió mamá, esposa o hijo o esposo, hermanos e hijos. Esos familiares inmediatos. A eso se refiere. Y cuando se entra en el proceso de adelantar la cita, así como en el caso de por razones o necesidades médicas, se escanearon o se mandaron los documentos de la Carta Médica de El Salvador, la Carta Médica de Estados Unidos y la prueba, digamos, de que tengo los fondos necesarios económicos para ir al tratamiento, en este caso le van a pedir evidencia
de que usted es un familiar inmediato del que está allá. Y eso se hace a través de partidas de nacimiento, ¿verdad? Donde aparece... ¿Común y corriente o certificada? No, una certificación de partida de nacimiento con solo la firma y sello del jefe del registro del estado familiar. No requiere que vaya la firma también del alcalde y del secretario, ¿verdad? Eso es importante. Se prueba con eso, con partidas de nacimiento, que el que murió es mi papá o mamá, que el que murió es mi esposa o esposo, que el que murió es mi hermano o hermana, o el que murió allá es mi hijo o hija. Ahora, en esos casos, Aranima, ¿es efectivo que le den la visa? Ok, si se fijan, estamos hablando no del resultado de la entrevista, es decir, no si le dan o no la visa, sino que estamos hablando del tema del trámite, del trato exclusivo que pueden tener en determinado momento ciertas personas para que le puedan adelantar una cita respecto a otras. Pero ya al momento de, digamos que logra el adelanto de la cita y se llega el momento de la entrevista con el cónsul, ¿hay un alto porcentaje de que puedan darle el permiso de salida? Si se trata de un solicitante sin ningún récord migratorio o criminal allá o acá, es bastante probable, porque el motivo del viaje está suficientemente probado, ¿verdad? Ahora, si hay otros aspectos que no podemos ver nosotros, que no podemos evaluar nosotros, de la condición personal del solicitante, estos son los que van a estar determinando a fin de cuentas pues el resultado de esa entrevista. Y además de probar que el que murió es mi familiar así próximo, cercano, se debe también no solamente la certificación de partida de nacimiento enviar, sino que también una carta que debe de enviar el centro hospitalario o médico donde falleció y donde lo tienen todavía, porque allá no es como acá, ¿verdad? Muere alguien en el Hospital San Pedro, San Juan de Dios, donde sea, Rosales, y casi inmediato está afuera. Están los carros de las funerarias por ahí haciendo negocio y salen. En Estados Unidos llevan días para poder entregar un cuerpo, porque es un tema de sanitario, pues, federal, ¿verdad? Debe ser una carta, si todavía el cuerpo está en el hospital, debe ser una carta dirigida por el área de, pues, social. Es decir, los hospitales allá tienen su área de trabajo social también, y ellos dan una carta en donde se dice que sí, efectivamente esta persona falleció, que está recibiendo los últimos tratamientos ya post-mortem, como decimos, ¿verdad? Y que efectivamente se necesita que el familiar próximo o cercano pueda estar en el funeral. Pero si ya pasó a la funeraria, que también ahí los tienen unos días, sería la carta de esta funeraria, del director de esta funeraria, que la envía donde efectivamente da fe de que existe ese fallecido y cuándo va a ser la fecha de su entierro, de su sepelio. Siempre en estas cartas van firmas, digamos sellos, van números de teléfono de contacto para que el personal de migración y de la embajada, una vez enviada esa documentación, se contactan para verificar la veracidad de ese hecho. Siempre he tenido una duda, Aranima, y hoy a través de este programa lo quiero hacer, quiero aclararla. Creo que a lo mejor pueda servir de mucho a los televidentes. Es el hecho de que en qué está fundamentado o qué determina el tiempo que le dan al solicitante cuando va a entrevista de la embajada y se entrevista con el cónsul. ¿De qué depende o qué criterios son los que toman los americanos para darle 15 días, un mes, 6 meses, un año? Yo recuerdo cuando fui por primera vez que me dieron un año. Y ¿La visa? La visa. No, estamos hablando de la visa. Okay. La visa me la dieron para un año. Yo veía que otros para 5 años, otros para 10 años, porque es el parámetro que ellos manejan. Pero otros venían con 15 días, un mes. ¿Cuáles son los criterios que toman ellos para dar ese tiempo de extensión en cuanto a las visas? Primeramente es la edad. En el caso de los menores, por regla general, 5 años, por la misma situación de que los menores
están creciendo, están desarrollándose y rápidamente van a cambiar su fisonomía y sus intereses también, ¿verdad? Y en el caso de los adultos, generalmente está relacionado a la motivación, es decir, por qué la gente está solicitando Hay gente que dice que va a participar en un evento de formación o de capacitación, por ejemplo. Hace un tiempo, aquí en el país, al principio de los 90, muchos docentes salieron beneficiados de un programa que llamaba CAPS, las becas CAPS, que eran programas de estudio, digamos, ellos compartían con familias también allá, asimilando la cultura estadounidense. Atletas que van a un evento específico a un mes, ¿verdad? Artistas que tal vez solo van a cubrir un evento un fin de semana, ¿verdad? Entonces se fundamenta en la naturaleza de la motivación del viaje. Según una actividad que ellos justifican. Correcto. Y cuando la gente dice, no, yo voy a pasear, a descansar, y justificó, ¿verdad? Eso les dan 10 años. ¿Para qué van a estar yendo a la embajada a cada momento si ese es recurrente? El evento de las vacaciones es recurrente todos los años en el caso de los empleados, por ejemplo, y por lo tanto ya les queda expedita ese tiempo para ir allá. Y, le preguntaba al inicio, don Julio, el hecho que si se refería a la visa o al tiempo de estadía. Sí, tiene relación, lo mismo, pero ahí depende del oficial migratorio. Correcto. ¿Qué criterios toman ellos también? Porque eso también es determinante. Es otra cosa importante aclarar. La visa es un documento de viaje, ¿verdad? Que le está facultado para comprar un boleto. Eso autoriza a las aerolíneas poder subir a ese pasajero, ¿verdad? Porque va amparándolo con un documento de viaje legal, pero no le garantiza el ingreso a los Estados Unidos. Eso poco se habla. ¿Por qué? Porque el ingreso a los Estados Unidos va a depender de la decisión del agente migratorio de puerto de llegada, es decir, la persona que le va a recibir en el aeropuerto, por ejemplo, o en tierra, ¿verdad? Esta persona va a revisar, va a tomar huellas, va a revisar su expediente electrónico, va a tener acceso a otra información que no se tuvo acceso en la primera entrevista que le hicieron aquí en la embajada. A lo mejor las cosas cambiaron, cuando le dieron la visa a esta persona estaba sanito, pero 1 año o 2 años después ya tiene algún récord criminal aquí en El Salvador, tiene alguna restricción de salida, sin embargo apareció allá, ¿verdad? Yéndose por puntos ciegos a Guatemala y de ahí se van en avión para allá, pero de repente sí detectan esto en la entrada. Cuando se está ya en la entrevista con este agente, él pregunta a qué vienes, ¿verdad? Hay personas que tienen una visa válida para 10 años y dicen, vengo a una subasta a comprar unos vehículos. Razonablemente ellos dicen, bueno, para hacer eso, lo más un mes. Entonces, le dan el tiempo de entrada 1 mes. Normalmente, cuando la gente solo dice, no, vengo a descansar y a pasear, les dan 6 meses, ¿verdad? O vengo a comprar unos repuestos, les dan 15 días. O sea, dependiendo lo que cada quien dice a qué va en ese momento. De eso va a fluctuar o va a cambiar el tiempo de estadía que le den a cada persona. Bueno, hay mucho realmente de qué conocer sobre esto de las leyes migratorias, pero hoy no es que nos estemos saliendo del tema, sino que, bueno, particularmente a mí me gusta aprovechar el momento de preguntar, de salir de dudas, y creo que a lo mejor a nuestros televidentes también les podrá servir de mucho. El tema es el anticipo de cita en la Embajada de los Estados Unidos. Eso es lo que ha estado y sigue explicando Jorge Luis Araniva. Vamos a ir a unos mensajes y cuando retornemos conoceremos más sobre este interesante tema. Asesoría migratoria. Siempre a través de Asesoría Migratoria damos la oportunidad que usted pueda participar. Nuestro número telefónico aparece en pantalla, 2624-6262. Si le parece, pues actívelo. Pregunte cualquier inquietud que tenga sobre leyes migratorias de los Estados Unidos y sobre todo el tema que estamos abordando con Jorge Luis, que es el anticipo de la cita. Algo que es bueno conocerlo
de que está esta modalidad, pero sujeta a algunos criterios, tal como lo ha explicado Araniva. Creo que se quedaron algunos aspectos, Araniva, cuando cambiamos al hecho del trámite de las visas, del tiempo y el ingreso a los Estados Unidos. Sí, efectivamente. Recordar a los amigos televidentes que el tema que hemos estado desarrollando es eso, precisamente el caso de que hay una noticia inesperada, hay un imprevisto, como lo es la crisis de salud de alguien que ha fallecido también, o hay que ir a un funeral a los Estados Unidos por un familiar muy cercano y próximo a nosotros, y que existe esta posibilidad de hacer un poco con más urgencia o más rápido el hecho de poder ir a una entrevista a la embajada para que sea evaluado su caso, y eso lo estábamos hablando, ¿verdad? De que el tema es respecto, existe la posibilidad de que lo atiendan antes que a otros, pero no que garantiza el resultado del otorgamiento de la visa, ¿verdad? Esto va a estar sujeto naturalmente a los criterios básicos de elegibilidad, que son, por ejemplo, el arraigo laboral, el arraigo familiar, que tenemos razones económicas y familiares y laborales por qué regresar a El Salvador. Y naturalmente probar que el hecho que está dando lugar a este anticipo de cita existe allá en Estados Unidos. También es importante recordar de que existen otras dos razones por las cuales también se puede solicitar un adelanto o una cita de emergencia, y es el caso de un negocio urgente que de repente salió y que de no hacerse va a generar pérdidas para la compañía en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces es importante que le puedan adelantar una cita para que lo más pronto esta persona pueda ir a cerrar o hacer este negocio en los Estados Unidos. También en el caso de algunos estudiantes que van a hacer cursos allá en Estados Unidos y que estos deben de obtener, digamos, su permiso de ingreso antes de 60 días que empiece el curso o el estudio que van a ir a hacer, y resulta que están ya dentro de los 60 días. Entonces, estos también pueden optar a eso. Es importante mencionarlo para aclarar toda duda de que no es cualquier persona, pues, ¿verdad? No es en cualquier condición que se puede estar haciendo uso de adelantar una cita, o que la cita a mí me la den más rápido que a otro. Solo es por cuestión de un tratamiento médico. Recordar los requisitos: carta médica de Estados Unidos, de aquí de El Salvador, que diga de que efectivamente padece esa enfermedad, necesita un tratamiento que aquí en El Salvador no se tiene disponibilidad y que corre peligro su vida. La carta del centro hospitalario médico que lo va a recibir en Estados Unidos, donde declara que sí están preparados para tratar esos casos y que van a recibir este paciente, y que están diciendo ya también un aproximado de cuánto va a costar. De tal manera de que las personas demuestran también que tienen el dinero suficiente para poder pagar ese tratamiento. Y en el caso de los funerales, de los fallecimientos de familiares inmediatos, estos familiares deben de ser el papá o la mamá, la esposa o el esposo, el hermano o la hermana, hijo e hija, no otros. Para que estemos claros quiénes tienen derecho a esto. Y solicitan también información respecto ya sea del hospital donde falleció o de la funeraria donde lo tienen, para verificar la existencia de este hecho. Jorge Luis, en este caso de la obtención, digamos que se le anticipa la cita, que es lo que estamos tratando, que logran darle la visa, ya abordé sobre esto, pero ¿será que la visa se la van a otorgar solamente para el tiempo que el paciente esté en recuperación, o que luego de que ya se sepultó, cuando tú dices de que si es de fallecimiento, ¿será que le van a dar una visa para 1 mes o 2 meses? ¿O de una vez para 5 años o 10? Podría ser, todo va a depender de la condición personal del aplicante, del solicitante, ¿verdad? De tal manera de que si hay un paciente que va a ser recurrente, tratamiento, por un ejemplo, hay casos en donde requieren 5 o 6 cirugías, por ejemplo, y en el lapso de una cirugía y otra puede ser 1 año o 2 años de descanso del paciente. En estos casos, naturalmente, el oficial consular va a considerar la posibilidad de no dárselo solo para ese viaje, sino que porque también la parte humanitaria que tiene
la Embajada de los Estados Unidos es importante reconocerla. O sea, si bien es cierto, son $160 que paga la gente por el derecho a la aplicación, pero si hay un aspecto humanitario que supera eso, o sea, es decir, no va a estar solo por ganar o por percibir $160 cada vez que vaya a solicitarla, y sabiendo que va a hacer 6 cirugías, no le va a dar solo para una cirugía y después para otra, solo para hacerlo llegar a gastar $160. En ningún momento la voluntad humanitaria expresada a lo largo de la historia en estos temas nos dice de que si esta paciente va a requerir 5 años o 10 años de tratamiento, le van a otorgar de un solo esa cantidad, ¿verdad? No operan de otra manera, sino que con la buena voluntad y la parte humanitaria en esos casos. Bueno, siempre creo que tiene relación, Jorge Luis, cuando la persona que no todos lo hacen, pero sí un porcentaje considerable aprovecha el momento y dicen, bueno, ya me dieron la visa y hoy me quedo en los Estados Unidos. En el caso de que ha documentado de que es por un paciente, un familiar que ha fallecido, etcétera, pero al final se sale quedando en los Estados Unidos, ¿qué sucede en ese caso? ¿Afecta al resto de la familia que puede en segunda oportunidad ir a tramitar una visa por primera vez? ¿Los que quedaron acá? No necesariamente. Sí va a afectar en el sentido de que pueden sufrir algún tipo de cuestionamiento al momento de la entrevista. Para eso es importante que se asesoren estas personas previamente para poder defender su caso, hay que decirlo de esa manera, en el sentido de saber responder al momento de ser abordado o cuestionado, si fuese el caso. Pero el daño, en este caso, es personal de la persona que se quedó, incumplió las condiciones de la visa que le otorgaron y sufre las consecuencias de entrar en una total ilegalidad y por lo tanto una eventual deportación. Bueno, pero sin embargo, a sabiendas de esta situación, Jorge Luis, como lo decía a un principio, la población, un porcentaje considerable, pues lo hace. Lo hace, cae en el error, y yo no sé si estaré equivocado, pero es oportuno, Jorge Luis, con la experiencia que tú tienes sobre esto de leyes migratorias de los Estados Unidos, cuando alguien va a la entrevista y le pregunta el cónsul, ¿tiene familiares en los Estados Unidos? Sí, dicen algunos. Sí, tengo familiares en los Estados Unidos. Surge una segunda pregunta, ¿legales o ilegales? Está ilegal, lo siento mucho. En ese momento, ¿será que es determinante el hecho de decir que tiene familiares legales o ilegales en los Estados Unidos al momento de una entrevista? Sí, vaya, ese cuadro así planteado, así dicho, es complejo, digamos, es amplio el entender esa causa o esa actitud de que es ilegal y lo niega, en el siguiente sentido. Antes de ir a la entrevista se llena una aplicación y en esa aplicación hay que decir la verdad. Ayer me consultaban así por las redes sociales que alguien estaba llenando una aplicación y le preguntaban si tenía los familiares en Estados Unidos, y resulta que tenía la mamá. Entonces, ¿lo ponemos o no lo ponemos? Y yo les digo, no es simple ponerlo o no ponerlo, ¿verdad? En principio hay que ponerlo, y más aún, si sacó licencia, si lo agarraron en la frontera o lo ha agarrado a la policía. En otras palabras, si ya en cualquiera de estos momentos le tomaron las huellas, la señora tenía licencia, por lo tanto la huella de ella ya está, aunque sea otro nombre, siempre la ubican por sus huellas. Al final me comentaron las personas que no hicieron caso al consejo y dije que lo ocultaron. Ok, entonces cuando llena uno la aplicación, ahí hay una oportunidad de decir la verdad. Y muchas veces, ya sea de manera consciente, la persona que está aplicando dijo, póngale que no, o el que se la estaba llenando ni tan siquiera le preguntó. Y al momento de la entrevista dice que sí. Ok, eso. Entonces, o quizás tan siquiera le preguntaron, mire, le ponemos o no, y de un solo, tal vez la persona que está llenando piensa que con eso va a ser mejor, y le pone no. Y resulta que a la entrevista, que es el segundo momento, ¿verdad? El cónsul está preguntando cosas, el que ya tiene documentadas. Que ya tiene documentada, y la gente dice, no, pero ahí dice, sí, ¿y para qué va a seguir hablando? Ahí no tiene nada más que hablar el cónsul, sino que tomar la decisión de negar aquello, cuando ha habido una inconsistencia. Lo primero que ellos revisan
es la existencia de inconsistencia entre lo que han escrito en la información, lo que ya está, la información cruzada que ya ellos tienen acceso y lo que la gente va a hablar al momento de la entrevista. Por eso es importante también una asesoría previo a la entrevista. Yo le llamo una asesoría de cómo enfrentar adecuadamente la entrevista. Jorge Luis, no solamente es importante, yo creo que es súper necesario el hecho de tener la orientación, porque yo veo tal vez no en su oficina, porque ahí hay transparencia, hay profesionalismo, hay legalidad, pero en otro tipo de oficinas, en otras oficinas, veo yo que a las personas que llegan a que les hagan el llenado del documento, el interesado le dice, ahí vea usted lo que le anota. Yo solo sé esto y esto y esto, pero lo demás usted contéstelo. Y estas personas, cuando viven la experiencia de irse de una vez a entrevista al consulado, allá en la Embajada de los Estados Unidos, si no los dejan ni hablar, Jorge Luis, personas que cuando nomás dan el saludo y ¿cómo se llama usted? Fulano, o le toman el pasaporte, yo lo he visto en muchas ocasiones, de inmediato le sellan el pasaporte, le dicen no aplica, pero que mire, que fíjate que no, ya, pasa el otro, así. Es porque ha habido una contradicción de información que me imagino yo que disgusta, como tú lo has expresado en muchas ocasiones, si algo persigue en el caso de los Estados Unidos es la legalidad, o sea que ellos no aceptan en ningún momento que se les mienta. Así es. Mejor la sinceridad. Así es. Es así, ¿verdad? Es claro. Y por eso reiteramos el hecho de que al momento que solicite servicios en asesoría o llenado de aplicación, las personas lo hagan de manera consciente, es decir, y además responsable, que sepan que el paso que van a dar de decidir quién le llena algo, quién le orienta algo, es muy importante para el resultado que va a tener. No estoy diciendo de que solo si va a un asesor certificado, como lo es su servidor y en mi oficina, le van a dar un resultado positivo. No se trata de eso tampoco, pero al menos va seguro. Va ordenado, va sistematizado, va bien orientado con las consecuencias legales que tiene también el ocultar información, el contradecir información, el mentir. O sea, uno de manera profesional y responsable le dice a las personas las consecuencias que tiene del por qué escribir algo o dejarlo de escribir en una declaración jurada, como lo son estos formularios de aplicación de visa. Bueno, Jorge Luis, como siempre hay diferentes tópicos que abordar en relación al mismo tema. Quedamos cortos porque yo tenía muchas preguntas, pero el tiempo se nos terminó. Estamos en punto ya de la hora de cierre del programa. Solamente quisiera aprovechar los últimos segundos, Jorge Luis, para invitar a nuestros televidentes para que busquen un profesional en la materia, una oficina debidamente autorizada, un profesional certificado, porque puede ser preparado acá en El Salvador. Bueno, no dudamos de que hay muchos de esa manera acá, autorizados, pero que las leyes migratorias que el Estado americano autorice, certifique, pues Jorge Luis Sarandima, nuestro personaje directriz de este espacio de asesoría migratoria, tiene todas las facultades y toda la autoridad para orientarle a usted. Así que yo creo que lo más indicado es visitarle en su oficina o a través de su correo electrónico. Sí, efectivamente el programa, su naturaleza de este programa es orientar no necesariamente que busquen a este servidor o que vayan a nuestra oficina, aunque les invitamos a que lo hagan, sino que también es que busquen ayuda profesional y sobre todo certificada en el tema migratorio. Efectivamente, estamos ubicados también aquí en Usulután para poderles atender a los amigos televidentes. Estamos ubicados una cuadra al poniente del Banco Agrícola, en el lugar conocido como Tacos Mayas, aquí en Usulután. El número de teléfono donde pueden llamar y hacer una cita es el 2624-3376, 2624-3376, o al correo electrónico, que es así bien sencillo y fácil, jorgearaniva@yahoo.com, y ahí con gusto vamos a estar
atendiendo sus consultas o sus citas para poder visitar nuestra oficina y poderles servir. Bueno, gracias Jorge Luis, siempre agradecer su tiempo y de igual manera a nuestros televidentes que han estado de cerca de este programa de asesoría migratoria. Los lunes va en retransmisión el programa, no se lo pierdan. Todos los lunes este programa usted lo sintoniza diferido para los que no tuvieron la oportunidad de verlo y escucharlo al profesional en la materia de asesoría migratoria. Jorge Luis, muchísimas gracias. Feliz fin de semana y será hasta el próximo viernes que estaremos con nuestros televidentes. Efectivamente, estaremos, gracias a Dios, pues en otro programa, si el gran Yo Soy así lo quiere. Bueno, muchísimas gracias. Bendiciones a todos y continúen en sintonía de Televisión Usuroteca, sus canales 62, 95 y 24 en sistema digital. No te pierdas este y todos los viernes a las 6 de la tarde tu programa Asesoría Migratoria con el máster en Derecho Internacional y Leyes Migratorias de los Estados Unidos. Aquí por Televisión Usuroteca, más nuestra, más tuya.